Muy buena. Un misionero va a evangelizar una tribu del Amazonas brasileño y no solamente esta tribu no se convierte al cristianismo, sino que además él acaba convirtiéndose al ateísmo. ¿Habéis escuchado esta historia alguna vez? Bueno, creo que merece la pena que le dediquemos algunos minutos, hablemos sobre esta historia y veamos qué hay de cierto y qué hay de incierto en ello y además qué podemos aprender. Bien, se trata de la historia de Daniel Everett, un tipo que muy jovencito, recién casado con su esposa, con niños muy jóvenes, se convierte en misionero al ir al Amazonas para evangelizar a la tribu de los Pirajas. Una tribu muy pequeña, de aproximadamente unos 400 miembros, que se sabe que existen desde hace varios cientos de años, pero que por decisión propia esta tribu no ha tenido contacto apenas con el exterior. ¿Y por qué digo apenas? Porque a partir de la década de los años 50 del siglo XX, esta tribu comienza a sufrir un brote de sarampión que está diezmando a los niños de la tribu y por lo tanto necesitan que alguien del exterior les ayude. ¿Quién acude a la llamada de auxilio por parte de los Pirajas? Bueno, pues misioneros norteamericanos. Estos misioneros norteamericanos primeramente mandan medicina y consiguen erradicar este brote de sarampión, consiguen salvar a estos niños, pero, como es de suponer, no solamente envían medicina, sino también envían el mensaje del Evangelio a través de misioneros. Hay un misionero que se dedica especialmente a vivir con ellos durante varios años, hasta que le toma el testigo en 1977 Daniel Everett. Él tiene que aprender este lenguaje, el lenguaje de los Pirajas, de cero, ya que el misionero, que era la única persona fuera de los Pirajas que conocía ese lenguaje, se va sin enseñarle el lenguaje, simplemente le pasa el testigo a Daniel Everett, y este tipo, Daniel Everett, tiene que aprender de cero las costumbres, las fiestas, la visión de la vida que tienen estos Pirajas, y eso choca radicalmente, se percata Daniel Everett poco a poco, choca con su cosmovisión cristiana. Bueno, llegaremos al punto en el que veremos de qué modo Daniel Everett abandona el cristianismo y se hace ateo. Pero hay que señalar que la historia tiene dos vertientes. La primera, creo que es la más interesante, la que estáis esperando, que es ver de qué modo se hace ateo. Y la segunda hará referencia a que Daniel Everett, una vez se hace ateo, se reconvierte su perfil de ser un misionero evangélico protestante a convertirse en un lingüista. De hecho, actualmente es profesor en una universidad norteamericana, profesor de estudios lingüísticos, y veremos cómo todo esto está íntimamente relacionado. Vamos a comenzar primeramente con cómo Daniel Everett se hace ateo. Bien, precisamente estudiando el lenguaje de los Pirajas, Daniel Everett se percata de que este lenguaje tiene varias peculiaridades interesantes. Por ejemplo, los Pirajas se ve que no tienen concesión de aritmética. Por ejemplo, hay un documental que voy a enlazar en los comentarios, en las notas a este podcast, por si alguno quiere verlo y está interesado en el tema. En este documental se muestra de qué modo Daniel Everett lleva regalos a estos Pirajas y, entre otras cosas, les lleva anzuelos para pescar. Estos Pirajas, cuando ven un solo anzuelo, son capaces de decir con su lenguaje un anzuelo. Cuando hay dos anzuelos, sin embargo, no son capaces, debido a que su lenguaje no posee esta categoría numeraria, por llamarlo de algún modo, no son capaces de decir dos anzuelos. Tampoco son capaces de decir tres anzuelos, ni cuatro, ni cinco. Pasan de decir un anzuelo a decir varios anzuelos, muchos anzuelos, muchísimos anzuelos, etc. Por lo tanto, es una característica importante de ese lenguaje. Pocos lenguajes humanos poseen una falta de aritmética.
Y otra característica, esto era solamente un ejemplo, otra característica relevante que Daniel Everett encuentra en el lenguaje de los pirajas es que parece ser que no tienen una forma verbal de futuro. Es decir, si yo digo iré a mi casa mañana, estoy utilizando una forma verbal del futuro con el verbo ir. He dicho iré, ¿verdad? Sin embargo, parece ser que el lenguaje de los pirajas no posee esta capacidad de hacer referencia al futuro, y Daniel Everett piensa que eso se traduce a que tampoco tienen concepción de futuro. Fijaos que son dos cosas distintas. Una cosa es no tener un verbo que hable del futuro y otra cosa es que los pirajas mentalmente no tengan concepción de un futuro. Es totalmente diferente, hay que hacer esa distinción. Daniel Everett no se percata o no se quiere percatar de esa distinción. Este es el punto que le lleva a él a cuestionarse su propio cristianismo. ¿Por qué? Porque Daniel Everett piensa que puesto que estos pirajas no tienen concepción de futuro, no se preocupan por el devenir, no se preocupan por lo que va a ocurrir, no se preocupan por su futuro. Por lo tanto, carecen de esas preocupaciones que nosotros como occidentales tenemos y que nos ocupan gran parte de nuestro esfuerzo mental y de nuestro día a día. Él dice, bueno, puesto que estas personas son felices porque no poseen esta problemática de tener que pensar en el futuro, ¿cómo voy a convencerles yo de que hay algo mal en sus vidas? Si en verdad, desde este punto de vista, el que tendría algo mal sería Daniel Everett, que sí estaría preocupado por ese futuro. Por lo tanto, él se percata de que está intentando proponer una solución para la vida de los pirajas, que sería el cristianismo, que no se aplica porque este pueblo ya es feliz. No necesita al cristianismo para ser feliz. Bueno, no sé qué os parece, pero creo que rápidamente podemos identificar varios problemas de índole doctrinal en la teología que presenta Daniel Everett cuando todavía es misionero. El primer problema es que el mensaje del Evangelio no trata sobre ser feliz, es decir, desde la Biblia se refleja que el Evangelio no busca hacer felices a las personas, sino que se trata simplemente de transmitir cuál es la verdad sobre las cosas. Y en este sentido se puede discutir. ¿Es verdad que Jesucristo fue Dios, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Es verdad que Jesucristo resucitó? ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, como creyente, obviamente creo que ambas cosas son ciertas. Ahora bien, ¿el conocimiento del Evangelio te va a hacer automáticamente feliz? La respuesta es no. Y no hay más que acudir, por ejemplo, a la vida de los discípulos una vez que Jesús resucita, una vez que empieza a expandirse el cristianismo. Estos discípulos, estos primeros discípulos de Jesucristo fueron mártires. Y hablamos de que fueron mártires de un modo literal. Vivieron vida que carnalmente, por llamarlo de algún modo, fueron miserables. Tuvieron un final duro, un final doloroso. Algunos de ellos no se sabe con exactitud, pero según la tradición parece ser que fueron decapitados, por ejemplo. Otro, como Esteban, que sí aparece en Hechos de los Apóstoles, fue apedreado, por ejemplo. Bueno, ¿qué mensaje del Evangelio es ese? Que lo que ocasiona es que Esteban, por ejemplo, fuese apedreado en Hechos de los Apóstoles. Vemos claramente que la vida del cristiano no se trata de una vida de camino de rosas, no se solucionan tus problemas, uno sigue teniendo problemas. Lo que pasa es que tienes la verdad que es que Jesucristo es Dios, la verdad que es que hay una vida después de esta vida física, etcétera, etcétera. Y eso es lo que el misionero, todavía misionero Daniel Everett, no llegó a percatarse. Hay varios factores de los que podríamos hablar del por qué
un misionero que decide dedicar su vida a expandir el Evangelio no comprende algunas de las doctrinas más básicas de la Biblia, ¿no? Como es lo que acabamos de hablar. Bueno, aquí podemos hipotetizar. Yo creo que el hecho de que él fuese excesivamente joven cuando se dedica a la misión es un factor importante. Una persona sin apenas formación teológica se enfrenta a la vida real, y a veces la vida te da tortas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y en este caso, desde luego, le dio tortas, y él no contaba con las herramientas teológicas necesarias para responder a estas cuestiones. Hay una mala comprensión del Evangelio. Hay otros factores, como por ejemplo que desde el ámbito misionero, en multitud de ocasiones, bueno, creo que esto es conocido, especialmente desde los lugares donde hay poder económico para enviar misioneros, como es el caso de Norteamérica. En multitud de ocasiones se han enviado y se envían misioneros que se toman la misión como si fuesen unas vacaciones pagadas, ¿no? Podemos hablar de estas cosas si queréis, que habitualmente no se hablan en el ámbito cristiano, o al menos a mi alrededor, ¿no? Es un problema, ¿no? Y tiene que ver con esta idea del hombre blanco que va a salvar a estas tribus, ¿no? Ese síndrome del blanco salvador, ¿no? Cuando en realidad, en todo caso, el misionero lo único que es una herramienta de Dios para transmitir y para predicar el mensaje del Evangelio, pero el hombre blanco que viaja a las tribus no debe ser esa figura salvadora. Bueno, es un problema que todavía existe respecto a estas cuestiones. Bueno, son hipótesis de por qué ha podido ocurrir este problema. Pero el caso es que lo que hace que Daniel Everett abandone el cristianismo y acoja el ateísmo es que él piensa que no hace falta el cristianismo para ser felices en esta vida. Bueno, esa es su perspectiva. Y todo esto está unido con la segunda parte de la historia, que es su reconversión como lingüista. Es decir, tenemos una persona que ha dedicado su vida a ser misionero cristiano, pero abandona el cristianismo. Por lo tanto, se queda en una situación de indefensión laboral, ¿no? Es decir, no puede trabajar de lo único que ha sabido hacer durante toda su vida. Por lo tanto, necesita reconvertirse de algún modo, necesita trabajar de algo. Bueno, además, su vida se desmorona porque debido a esta crisis espiritual y existencial, él y su esposa se separan, empiezan a tener mala relación familiar también con los hijos que le habían acompañado a Brasil, al Amazonas brasileño, etc. Por lo tanto, se trata de una reconversión por parte de Daniel Everett, familiar, laboral, espiritual, de todo tipo. ¿Cuál es el camino que él encuentra? Bueno, puesto que en su totalidad ha pasado cerca de 30 años conviviendo con la tribu de los Pirajas, ha tenido que aprender el lenguaje de estos Pirajas de cero. Y solamente existen 3 personas, parece ser que solamente existen 3 personas en el mundo que son capaces de comprender este lenguaje de los Pirajas. Primero tenemos a Daniel Everett, segundo tenemos a su esposa, ahora ex esposa, y tercero tenemos al misionero original, que es el que le pasa el testigo a Daniel Everett. Bueno, de estos dos últimos, de la ex esposa y del misionero original, no tenemos apenas noticias. Por lo tanto, todo lo que sabemos del lenguaje de los Pirajas proviene de Daniel Everett. Y él toma esta ventaja que él posee sobre el conocimiento del lenguaje de los Pirajas para reconvertirse en un académico lingüista, es decir, una persona que se dedica a la investigación de las lenguas de los pueblos. Y consigue este trabajo académico como profesor universitario. ¿En qué se basa su teoría lingüista? Está relacionado con su visión que tiene sobre la lengua de los Pirajas. Él afirma
que las lenguas de los pirajas carecen de recursividad. ¿Qué significa eso? Bueno, la recursividad es la idea de que en un lenguaje humano, ya que también hay lenguajes animales, por ejemplo las abejas se comunican, etc. En un lenguaje humano uno es capaz de introducir en una frase ideas ad infinitum, es decir, hasta el infinito, sin que la frase termine nunca. Por ejemplo, yo puedo decir, le he comprado una casa a Juan, que le ha comprado una casa a Pepe, que le ha comprado una casa a Paco, que le ha comprado una casa a María, etcétera, 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 y seguir hasta el infinito. Ese es un ejercicio de recursividad. Y Daniel Everett afirma que el lenguaje de los pirajas es el único lenguaje conocido hasta el momento que no posee recursividad. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Qué sentido, qué importancia tiene esto? Bueno, pues tiene dentro del ámbito de las lenguas, tiene una importancia capital, ya que Noam Chomsky, que es el gran lingüista del siglo XX y del siglo XXI hasta el día de hoy, afirma que la característica básica de todo lenguaje humano es que posee recursividad. Sería uno de los factores que define un lenguaje humano. Y según Noam Chomsky, esta recursividad aparece de que el lenguaje es innato al ser humano, es decir, de un modo genético el ser humano tiene una predisposición natural para generar un lenguaje. Bueno, el caso de Daniel Everett, si está en lo cierto, rompería con toda esta idea de Noam Chomsky, es decir, iría frontalmente en contra de el gran lingüista del siglo XX y del siglo XXI. ¿Cómo reacciona la comunidad científica, la comunidad de los lingüistas, ante las ideas de Daniel Everett? Bueno, no con demasiado entusiasmo. La mayoría tratan estas ideas de Daniel Everett como pseudociencia. Recordad que hemos dicho que solamente 3 personas conocen el lenguaje de los pirajas, entre ellos Daniel Everett, y de las otras 2 personas apenas tenemos noticias. Por lo tanto, todo lo que sepamos del lenguaje de los pirajas tiene que ser en base a lo que diga él, es decir, tenemos que fiarnos de lo que él diga. Ya se trata de un sesgo bastante importante. Si buscamos un conocimiento científico respecto a esto, necesitaríamos que más personas confirmen o denieguen que lo que dice él sobre el lenguaje es cierto o no es cierto. Por lo tanto, en este documental del que os hacía referencia antes, que os lo pondré en las notas del podcast, por si alguien quiere verlo, es muy interesante, se muestra a Daniel Everett en la universidad en la que trabaja, en el que es invitado a un seminario y, sorpresa, al seminario no aparece nadie porque los profesores del departamento han boicoteado el seminario de Daniel Everett. En este caso, corrijo, no se trata de su universidad donde él trabaja, sino de una universidad brasileña que organiza esta conferencia, estos seminarios. Pero le boicotean. Y en el documental dejan a entender que se trata de que el mundo académico está formado por dinosaurios intelectuales, es decir, personas que no están dispuestas a aceptar un conocimiento novedoso, ideas nuevas que rompan con lo establecido, etcétera, etcétera, que los lingüistas tienen miedo a aceptar ideas nuevas. Bueno, la verdad que eso es para ponerlo muy en duda, porque yo personalmente me dedico a la investigación y estamos siempre abiertos, en mi caso es la filosofía, ¿no? Pero siempre estamos abiertos a que aparezcan ideas nuevas y nos gusta escuchar lo que la gente piensa. Pero cuando hay evidencia de que algo no huele bien, no se va a fomentar esta idea pseudocientífica porque sí, simplemente porque aparezca uno defendiéndola. Tendrá que haber alguna base que nos haga atender a esas ideas y tomárnoslas en serio. Bueno, pues en el caso de Daniel Everett, la gran mayoría de lingüistas no se lo toman en serio. Excepto uno.
hay una excepción. ¿Quién es ese personaje que sí que apoya las teorías de Daniel Everett? Y aquí uniremos con el ateísmo y este misionero, ¿no? Esta primera historia, digamos, del misionero que se hace ateo. Bueno, pues la persona que apoya las teorías de Daniel Everett es Steven Pinker, que a alguno creo que os sonará. Se trata de uno de los componentes del grupo denominado Nuevos Ateos, que aparece a finales del siglo XX, principio del XXI, junto con Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Richard Dawkins y otros que, bueno, realizan una revolución en el mundo del ateísmo con nuevas formas de expresar las ideas tradicionales del ateísmo, etc. Bueno, popularmente se les ha englobado dentro de esta etiqueta de nuevos ateos. Steven Pinker, bueno, es un componente de estos nuevos ateos y es una persona respetada intelectualmente, pero que en este caso creo que hay que explicar que, claro, es normal que apoye, sea el único intelectual que apoye las ideas de Daniel Everett, ya que la historia de Daniel Everett apoya firmemente la creencia de que el misionero debe convertirse al ateísmo, ¿no? Apoya firmemente la idea de que el ateísmo es cierto, ya que mirad este misionero que se ha convertido en... No sé si os sorprenderá o no, yo cuando he investigado este tema un poquito no me ha sorprendido lo más mínimo, ya que incluso el ámbito científico suele estar sesgado por prejuicios que poseen aquellas personas que hacen ciencia. Bueno, somos seres humanos y es algo habitual, no es algo de extrañar. Y en este caso el prejuicio es apoyar el ateísmo de Daniel Everett por encima de toda teoría científica posible. Creo que es muy interesante porque no todo el mundo se percata de estas conexiones que encontramos. No son visibles a priori, tenemos que pararnos e investigar un poquito, ¿no? Varias cosas a comentar para ir terminando este podcast. La idea que posee Daniel Everett sobre los habitantes de este pueblo, sobre los pirajas, es una idea muy prejuiciosa. Y eso es algo que no se refleja en el documental. Esta idea de que las personas que viven en las tribus son personas que viven unas vidas más sencillas que el occidental y que por lo tanto esas vidas sencillas les permiten vivir sin preocupaciones y sin esa concepción de futuro. Bueno, se trata de una concepción prejuiciosa que proviene de la filosofía moderna. Concretamente, esto ya lo trataba Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII, cuando hablaba del buen salvaje, ¿no? Esta idea de que lo que se denominaba en su momento como salvajes, por ejemplo, habitantes de tribus de Sudáfrica, de Latinoamérica, de Venezuela, por ejemplo, etc., son referencias concretas que utiliza Rousseau, son personas que viven cerca del estado de naturaleza, que sería un estado no exactamente igual, pero muy parecido al estado de vida animal, y eso les permitiría vivir en comunión con la naturaleza y ser seres felices que no necesitan ninguna sociedad ni necesitan nada. Creo que se trata de una idea no solamente prejuiciosa, incluso voy a decir que se trata de una idea condescendiente y racista, ya que se trata de pensar que como los habitantes de esas tribus son personas más simples, llevan vidas más simples y tienen una concepción de la vida, una cosmovisión mucho más simple, no tienen los problemas que sí tenemos los occidentales, que tenemos un modo de pensar y de razonar muchísimo más desarrollado y complejo. Bueno, creo que se verá claramente el tipo de pensamiento condescendiente que existe en esa forma de ver las cosas. Esta idea, que ya la propone Rousseau en el siglo XVIII, se mantiene en el ámbito intelectual y llega hasta el día de hoy, de un modo, en fin, estas ideas se encuentran en el subconsciente popular y él las aplica en el caso de los pirajas. Estas personas son simples, son más simples
y por lo tanto no tienen estos problemas de futuro y por lo tanto son felices. Bueno, creo que no hay que añadir mucho más. También hay que tener en cuenta que Daniel Everest es una persona que ha tenido como característica propia el llamar la atención, y en este documental, si le echáis un ojo, veréis que él mismo afirma que ya de jovencito quería ser una rockstar, quería ser una estrella del rock y quería, bueno, pues llamar la atención de ese modo, y desde luego no se ha convertido en una estrella del rock con la música, pero sí que se ha convertido en una especie de estrella del rock dentro del mundo de la lingüística, en tanto que lo que ha conseguido es hacer ruido, es decir, lo que ha conseguido es llamar la atención. Bueno, como conclusión, cuidado con estas historias de misionero se hace ateo, porque estas historias nunca son tan sencillas. Siempre hay una complejidad detrás de ellas, a lo que le tenemos que dedicar algo de tiempo y ver qué hay detrás, qué intenciones y cuál es la historia real que se encuentra detrás de estas afirmaciones. El hecho de que un misionero se haga ateo no significa que el ateísmo sea cierto. En este caso vemos como hay una concesión filosófica y prejuiciosa detrás de la afirmación de que estos salvajes, tal y como se les denominaba en el siglo XVIII, estos habitantes de otras tribus, son felices, ¿no? según esta visión. Y vemos el problema. Por lo tanto, no nos quedemos con los titulares, sino, esa es mi conclusión, la que quiero transmitir, no nos quedemos con los titulares, sino que investiguemos estas historias. Incluso aunque a priori puedan ir en contra de lo que nosotros pensamos. No está mal investigar y leer sobre historias que en principio podrían ir en contra de lo que nosotros pensamos, ya que podemos encontrarnos con casos como estos que se pueden desacreditar, creo que de un modo bastante sencillo, y si no, vamos a aprender igualmente de otras personas e incluso a leer y a razonar por nosotros mismos. Creo que es algo bastante importante. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado y si os gusta, compartirlo con vuestros amigos. Creo que es la mejor forma de la que podéis ayudar a este canal, que es la difusión. Suscribiros si os interesa el podcast y nada, nos vemos por aquí en el siguiente episodio. Chao.